Muy buenas noches con todos los participantes, sean bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual, continuando con el módulo de cardiopatía isquémica dentro de la programación del segundo curso virtual de actualización en cardiología, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. En unos minutos vamos a iniciar. Mientras tanto, por favor, recuerden que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para la misma. Por lo tanto, le recomendamos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea aún de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde audio, por favor presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente retornará al aula. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o sus preguntas al speaker, mismas que serán contestadas finalizadas las conferencias. Recordarles que estamos dentro del segundo curso virtual de actualización. Este es un curso de educación, un programa de educación médica continua, que cuenta con el aval universitario de la Universidad de las Américas. Finalizado este módulo, ustedes van a recibir en sus correos electrónicos correspondiente a este módulo. Y finalizado el evento completo, van a recibir sus certificados de asistentes, quienes únicamente hayan asistido, y de aprobado, quienes cumplan con el requerimiento de la asistencia y haber pasado la evaluación. Muchísimas gracias con todos, sean bienvenidos. Recordarles también que las conferencias de la sociedad se encuentran alojadas en el canal YouTube de la sociedad, a donde podrán ustedes acceder gratuitamente. Únicamente tienen que registrarse. Sin más a qué referirme, les voy a dejar con el moderador de la noche, el doctor Stalin Castillo. Doctor Castillo, bienvenido, adelante. Buenas noches con todos. Les doy la bienvenida a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha, y la Universidad de las Américas a continuar con el módulo de cardiopatía isquémica en el programa de educación médica continua. Esta noche, pues, tenemos el honor de recibir a un gran conferencista, amigo y colega, el doctor Juan Carlos Gaibor. Él nos hablará pues, sobre el tema de tratamiento antiagregante plaquetario en cardiopatía isquémica crónica. El doctor Juan Carlos Gaibor es médico graduado en la Universidad Nacional del Ecuador. Él es cardiólogo clínico, graduado de la Fundación Favaloro. Es cardiólogo intervencionista y con fellowship en hemodinámica en la Universidad de Buenos Aires. Y es líder del servicio de angiografía del Hospital Eugenio Espejo y cardiólogo intervencionista del Hospital Metropolitano. Con ustedes el doctor Juan Carlos. Pues, Juan Carlos, adelante. Continúa con tu conferencia. Hola, muy buenas noches con todos. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha por permitirme presentar esta conferencia que me gustó mucho en realizarla. Vamos a empezar a compartir pantalla. El tema que nosotros vamos a practicar el día de hoy es la estrategia antiplaquetaria en síndromes coronarios crónicos. Al inicio yo pensé que iba a ser un tema bastante fácil, bastante corto, que íbamos a decir, bueno, estrategia antiplaquetaria en síndromes coronarios crónicos es solamente aspirina, clopidogrel por 6 meses y nada más. Creo que eso sería toda la conferencia, pero cuando indagamos en el tema, investigamos un poco y ampliamos, vemos que tenemos miles de opciones terapéuticas en este tipo de pacientes y estos pacientes también debemos individualizarlos. Por lo tanto, puede ser un tema bastante extenso, pero no se preocupen. Aquí les doy cómo va a ser mi hoja de ruta y cómo vamos a ir desplegando estos temas para que no se me pierdan en el camino. Primero vamos a hablar acerca de la definición de síndrome coronario crónico. Después, ¿cuándo es la indicación de revascularizar a nuestros pacientes? ¿Cuál es la estrategia estándar de tratamiento que nos recomiendan las guías? Y vamos a hablar acerca de poblaciones especiales como aquellos que tienen alta incidencia de sangrado.
¿Y por qué ha cambiado esto del paradigma de la enfermedad crónica estable? Porque antes solamente nosotros la conocíamos como eso, pero desde el año anterior, según las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, amplían el espectro de la enfermedad coronaria y la dividen exactamente en síndromes coronarios agudos y ya no ponen como angina crónica estable, sino síndromes coronarios crónicos. Y son parte de los síndromes coronarios crónicos varios subgrupos de pacientes, entre ellos los pacientes con angina crónica estable, con o sin síntomas, pacientes con disfunción ventricular y que nosotros sospechamos que tienen síntomas, pacientes sintomáticos o asintomáticos después que superaron el síndrome coronario agudo, ya sea después, ya sea dentro del año o después de esta, pacientes a quienes se ha revascularizado después de un año, pacientes con angina vasoespástica y pacientes en que nosotros hemos detectado enfermedad coronaria por un método de screening. Lo que nos demuestran las guías es que entre nosotros mejoramos nuestro arsenal terapéutico, modificamos los factores de riesgo, el riesgo global de nuestro paciente obviamente va a ser más bajo y por lo tanto la sobrevida va a ser mejor. Y es aquí donde nosotros debemos centrarnos. ¿Dónde empieza el dilema? Es cuando nosotros tenemos que revascularizar. Entonces, voy a empezar con unas preguntas para conocerlos un poco. ¿Cuándo usted cree que sería indicado revascularizar a nuestros pacientes? Entre las opciones que tenemos es pacientes sintomáticos con lesiones coronarias de más del 70%. Solo debemos colocar stents en pacientes con isquemia documentada, sería la segunda opción. O solo deberíamos revascularizar en pacientes con enfermedad de tronco, enfermedad de múltiples vasos, disfunción ventricular o síntomas incapacitantes, pese a que nosotros hemos logrado nuestro tratamiento médico óptimo. Vamos a darles unos segundos para que ustedes contesten. Ya casi que estamos por cerrar. Veamos qué nos dice la mayoría. Bueno, la mayoría nos dice que debemos revascularizar en pacientes que tienen obstrucciones del más del 70%, y es así como nosotros describimos enfermedad coronaria severa. Vamos a ver si estamos de acuerdo a lo que dicen las guías de práctica clínica. ¿Qué es lo que cambia en estas guías de la Sociedad Europea? Es que se prioriza el que nosotros evidenciemos isquemia por los métodos de screening y también que utilicemos un método de imagen. El método de imagen que podríamos utilizar es la angiotomografía coronaria y solo en casos especiales en que nuestro paciente esté muy sintomático y que nosotros estamos muy seguros que vamos a encontrar enfermedad coronaria severa, iría el paciente para la sala de cateterismo cardíaco siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad de evaluar la parte funcional en nuestra sala. Y eso es con FFR o IFR. Es decir, que nuestro paciente no debería saltar de nuestro consultorio a la sala de hemodinamia si nosotros no hemos hecho los pasos previos, excepto que la sospecha sea muy alta y tengamos FFR en la sala de hemodinamia. Y sobre todo nosotros debemos basarnos en los síntomas de los pacientes. Si nosotros tenemos un paciente con síntomas, debemos documentar la isquemia. Si la isquemia es documentada en múltiples vasos y tenemos identificadas lesiones con FFR positivas para isquemia, sería indicado revascularizar. Si nuestro paciente, por otro lado, nosotros hemos documentado isquemia, pero cuando hacemos el cateterismo cardíaco, encontramos obstrucciones intermedias, digamos, 50%, 60%, no deberíamos realizar intervencionismo cardíaco, salvo que documentemos isquemia con FFR. Solo revascularizaríamos de forma directa si nuestro paciente tiene síntomas, tiene obstrucciones de más del 90%. ¿En qué otra situación nosotros deberíamos realizar cateterismo cardíaco y revascularizar, pese a que no hayamos documentado isquemia, si nosotros le hacemos un ecocardiograma a nuestro paciente y evidenciamos que tiene
disfunción ventricular. Si es que nuestro paciente no tiene síntomas, debemos documentar isquemia. Si hemos documentado isquemia y la isquemia es mayor al 10%, entonces consideramos que el monto isquémico es moderado a alto y sería apropiado revascularizar. Si es que no está documentada la isquemia y nuestro paciente está asintomático, pero tenemos una obstrucción de más del 90%, podríamos considerar colocar el stent, siempre y cuando evidenciemos con una prueba funcional de FFR positiva para isquemia o nuestro paciente tenga disfunción ventricular. Y esto es como nosotros deberíamos centrarnos y no empezar a colocar stents a todo mundo y en todas las arterias. Entonces, ¿cuándo revascularizar? Tenemos dos situaciones: para mejorar el pronóstico y para mejorar los síntomas. Para mejorar el pronóstico sería en pacientes con enfermedad del tronco, más del 50%, pacientes con enfermedad de DEA proximal, más del 50%, pacientes con múltiples vasos y disfunción ventricular, pacientes con alta carga isquémica en las pruebas que les he dicho o corroborado con FFR, o si es un paciente que obviamente va a ser su único vaso permeable. Esto es lo único que le va a cambiar a nuestro paciente el pronóstico. Y para los síntomas, deberíamos nosotros colocar un stent si es que no podemos lograr el tratamiento médico óptimo que consiga aliviar la isquemia. Si nuestro paciente persiste sintomático, para aliviar los síntomas, entonces sí podríamos utilizar el tratamiento intervencionista. Al menos eso es lo que nos dicen las guías de revascularización o las guías de cómo debemos revascularizar en los síndromes coronarios crónicos. Pero eso fue el año anterior y después de ese congreso vino el congreso de la AJA y vamos a ver si nosotros seguimos con esa misma premisa. Entonces, la respuesta a la pregunta que les había hecho sería en pacientes en quien nosotros queremos cambiar el pronóstico, que sería tronco, múltiples vasos, disfunción ventricular, o queremos mejorar su calidad de vida, y eso es decir, reducir sus episodios de angina. ¿Y por qué les digo que esto es dinámico y cambia de forma constante? Porque después se publica este estudio que es el Ischemia Trial, que es más o menos como la versión moderna del Courage. ¿Y qué es lo que nos dice este estudio Ischemia Trial? Evalúa a los pacientes de forma funcional. Después de evaluar a los pacientes de forma funcional y encontrar que tiene isquemia de grado moderado a severo, realiza angiotomografía. Con la angiotomografía descarta que tenga tronco de coronaria izquierda y elimina su grupo. Y a la mayoría de pacientes los va a dividir entre tratamiento conservador o tratamiento invasivo. En el tratamiento conservador es el tratamiento médico óptimo que ustedes lo conocen, y el tratamiento invasivo consiste en colocar el stent además del tratamiento médico óptimo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros en el Courage decíamos, bueno, eran stent viejos, las técnicas actuales no son las que se utilizaron en ese procedimiento, estamos utilizando nosotros stent liberadores de droga, entonces debería irnos mejor. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que el tratamiento médico también ha evolucionado mucho y que nosotros somos más agresivos en tratar los factores de riesgo y sobre todo estamos con una terapia a tope de línea con estatinas, adecuado control de la presión arterial, utilizando IECAS. Entonces creo que las dos estrategias han mejorado. ¿Y qué es lo que demuestra este estudio? Es que creo que los hemodinamistas no vamos a tener mucho trabajo a futuro, ya que lo que encontramos es que en el punto final primario del MACE, de enfermedad, de muerte cardiovascular, infarto, arresto cardíaco, no hubo diferencias entre el tratamiento conservador y el tratamiento intervencionista. Y esto se mantuvo en el tiempo. Es decir, que si nosotros queremos utilizar una estrategia intervencionista para mejorar mortalidad en un paciente con isquemia documentada, no vamos a lograrlo por colocarle un stent. Eso es lo que demuestra este estudio. Lo que sí demuestra es que mejoramos, y es igual a lo que ya habíamos visto en los otros estudios, como el VARI o el FREEDOM, que mejoramos la angina de nuestros pacientes, los episodios de angina. Si nuestro paciente se encuentra
sintomático y lo tratamos en una fase inicial, vamos a disminuir sus episodios de angina frente al tratamiento médico. Entonces, si nosotros actualizamos lo que nos dicen las guías de síndromes coronarios crónicos, bueno, se nos cayó un poco eso de que tratamos de aproximar y eso es algo que en verdad nos llama muchísimo la atención. Y también se nos cae esta hipótesis de que tenemos que poner stent si encontramos isquemia más del 10%. Entonces, ¿a quién nosotros deberíamos revascularizar? Si corroboramos tal vez en otro estudio, cambian las guías con lo que publicó el Ischemia Trial, es solo en estos pacientes que fueron excluidos y que obviamente sabemos que les cambia el pronóstico, que es de enfermedad de tronco, disfunción ventricular izquierda y pacientes que solo tienen un vaso permeable. Obviamente sería una buena indicación el tratar a nuestros pacientes para mejorar su calidad de vida. Entonces, una vez que ya sabemos a qué paciente vamos a colocar un stent, ahora viene el problema, ¿cuál va a ser la estrategia de colocar un stent? Porque ustedes conocen, el problema del stent es que necesitamos utilizar medicación para que no se nos tape el mismo. Y entre la medicación que tenemos que utilizar es la doble antiagregación. ¿Qué tenemos como antecedentes? Que después de colocar un stent utilizamos la terapia dual con aspirina y un inhibidor del P2Y12. Y después continuamos con monoterapia con aspirina. Pero no tenemos seguro cuánto es el tiempo de la doble antiagregación. Si nosotros utilizamos un tiempo acortado, ponemos en riesgo a nuestro paciente de que desarrolle un infarto, de que desarrolle eventos isquémicos más allá del corazón, como pueden ser accidentes cerebrovasculares. Pero por otro lado, si nosotros prolongamos la doble antiagregación, también estamos exponiendo a nuestros pacientes al riesgo de sangrado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como novedad? Es que con la generación actual de liberadores de drogas, un tiempo corto de doble antiagregación, seguido por la monoterapia con un inhibidor del P2Y12 sería lo adecuado y eso es lo que vamos a intentar enfatizar en esta charla, el cambio de este paradigma. ¿Qué es lo que nosotros conocemos acerca de nuestros pacientes que les colocamos un stent y su riesgo de sangrado? Es que en verdad nuestros pacientes no sangran mucho. Es alrededor de 1.4% de lo que es sangrado mayor. La mayor causa de descontinuar la terapia antiplaquetaria doble son otras. Casi el 65% de nuestros pacientes permanecen con doble antiagregación. Y lo que sí es importante es que nuestros pacientes continúan con riesgo isquémico. Ustedes pueden ver nuevos infartos o necesidad de nuevo tratamiento de la arteria que llegan casi al 8%. Es decir, el sangrado es importante, pero parece que los eventos isquémicos son más prevalentes. Pero ¿es peligroso el sangrado? Y nosotros vamos a decir, obviamente, que sí, es muy peligroso y es tan peligroso como el mismo evento isquémico, como podría ser un infarto. ¿Cuál es el tipo de sangrado que nosotros tenemos de forma más común? Es el sangrado gastrointestinal y por eso deben tener ustedes mucho cuidado que si prescriben este tipo de estrategia doble o prescriben monoterapia, si sea con aspirina, o el paciente está anticoagulado y tiene riesgo de sangrado gastrointestinal, tienen que protegerlo con un inhibidor de la bomba de protones. Como les había comentado, el sangrado produce un incremento importante en la mortalidad. Esta es la mortalidad del paciente que sangra versus el porcentaje de mortalidad del paciente que se mantiene sin eventos de sangrados. Si nuestro paciente llega a sangrar, vean este número súper importante, se incrementa la mortalidad en 18 veces. ¿Cuál es el problema? Que nuestros pacientes, nosotros vamos a querer protegerlos para que no sangren, pero al querer protegerlos para que no sangren, podemos tener el problema de que no le estamos dando suficiente protección para su riesgo isquémico. Y lo que encontramos en esta gráfica es que los pacientes que tienen factores de riesgo isquémico, como son los que ya se mencionaron en otra charla, estén de más de 60 milímetros, más de 3 vasos tratados, bifurcaciones, oclusiones totales crónicas, pacientes con enfermedad renal crónica. Estos
parámetros de riesgo isquémico que aumentan el MACE cardiovascular, como ustedes pueden ver acá, aquellos pacientes que tienen más de 3 factores de riesgo isquémico, la tasa de eventos versus los que no tienen. También estos mismos eventos isquémicos producen mayor tasa de sangrado. Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo isquémico, más de 3 factores, tienen casi el triple de sangrados y sangrados muy importantes, que es el BARC3 y el BARC5. Es decir, pacientes de riesgo isquémico alto usualmente son pacientes de riesgo hemorrágico alto. Para hacerlo mucho más gráfico, con este Foxplot, vemos que en este eje de las verticales tenemos el GRACE y en las horizontales el CRUSADE. A medida que aumenta el GRACE, es decir, nuestro paciente tiene más riesgo isquémico, también aumenta el CRUSADE. Si usamos otra escala de riesgo como el TIMI, es igual. Más riesgo isquémico, más riesgo de sangrado. ¿Qué es lo que vemos que prevalece como riesgo de sangrado en nuestros pacientes? Y es sobre todo pacientes que son añosos y pacientes que necesitan terapia de anticoagulación por fibrilación auricular. Esos son los factores más predisponentes en nuestros pacientes. Y lo que dicen los estudios lo dice la vida real, y este es un caso que lo tuve hace un tiempo, de un paciente de 85 años con sangrado gastrointestinal. Ustedes pueden ver aquí, lesión severa de tronco de la coronaria izquierda, no fue desechado de la opción quirúrgica por el alto riesgo, nosotros lo tratamos y el paciente está bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a favor de poder tratar a nuestros pacientes ahora? Es que ha mejorado muchísimo la tecnología de los stents liberadores de drogas y esto ha ido de la mano del cambio del el tiempo de terapia antiplaquetaria. Hace algunos años se utilizaban etapas mucho más largas, luego vinieron unas etapas más cortas, vino el estudio DAP, que enfatizó que en síndromes coronarios agudos el tiempo de doble antiagregación debe ser 12 meses, en síndromes coronarios crónicos 6, y ahora están muy en boga los estudios de etapa o de doble antiagregación bastante corta, que es lo que vamos a conversar en unos minutos. ¿Qué es importante para nosotros poder ofrecerle una estrategia segura a nuestros pacientes? Es tener en cuenta que nosotros utilizamos stents adecuados, que nuestros stents tienen bajo riesgo de trombosis. ¿Y de qué depende el riesgo de trombosis? Es que la malla del stent, las celdas del stent sean delgadas. Esos son los strats. Que nosotros coloquemos bien nuestro stent, que el stent no quede flotando. Que cuando coloquemos el stent no produzca disecciones, que también son un parámetro importante de trombosis, y todo esto lo hemos logrado con la mejora de la tecnología, tanto de los stents como el implemento del iBus. Miren cómo ha mejorado la tecnología, que los stents tienen 3 aspectos principales. Uno, que son los strats, que son las celdas. Antes teníamos celdas muy gruesas y estas eran muy trombogénicas. Teníamos el recubrimiento, que era muy trombogénico, ahora tiene unas capacidades especiales y también se han cambiado la droga que estamos utilizando. Estos son los stents nuevos con las celdas bien finitas que nos permiten tener adecuada posición del stent, con el polímero que tiene virtudes frente a la coagulación y con drogas que tienen mejor perfil. Es por eso que en inicio los stents liberadores de drogas de la primera generación tenían menos restenosis, disminuían la mortalidad, pero se trombosaban más que los stents metálicos. Por lo tanto, la ventaja en mortalidad se equiparaba. Nosotros ahora con los stents de segunda generación tenemos menores tasas de restenosis y menores tasas de trombosis, por lo que hemos evidenciado una amplia ventaja en esto. Vean la tasa de trombosis de los stents viejos versus la tasa de trombosis que nosotros tenemos con los stents nuevos. La comparación de trombosis de primera generación era mayor que la de los bare metal stents. Ahora nosotros tenemos stents liberadores de drogas que tienen mejor perfil en cuanto a trombosis que los stents de primera generación. ¿Y por qué son mejores? Porque incluso estos stents tienen menos restenosis, por lo tanto tenemos que tratar menos a nuestros pacientes en un segundo procedimiento. Entonces,
Va a ser un paciente que no se le va a tapar el stent y no va a tener que otra vez volver a la sala de cateterismo, otra vez darle dosis de doble antiagregación y anticoagulación. Eso es lo que nosotros vemos, que con los stents nuevos tenemos mejorías para tener una doble antiagregación más corta frente a los stents de la primera generación. El polímero también es importante, hay unos que son más trombogénicos que otros y esto es lo que ha avanzado y ha demostrado los estudios últimos. Y algo que es fundamental es la baja tasa de trombosis que nosotros tenemos con estos estudios de doble antiagregación corta. Miren, apenas de 0.27 a 0 o 0.07 de trombosis con los stents actuales. Esto en el estudio STOP-DAT, claro que vamos a conversar después también. Esto es un estudio en que utilizó IVUS. La tasa de trombosis en este estudio ONYX-1 igual fue bastante baja, de 1.3% y de 2.1 con el otro stent. Es decir, tenemos tasas bastante bajas de trombosis y ya no es el mismo miedo que nosotros teníamos antes. Quisiera hacerles otra pregunta. ¿Cuáles creían ustedes que es la estrategia recomendada por las guías en cuanto a la duración de la doble antiagregación? Si nosotros tenemos un paciente con síndrome coronario crónico, le daríamos aspirina y clopidogrel por 3 meses, si es un stent liberador de drogas. Si es un stent metálico, únicamente sería necesario 1 mes. ¿O creen ustedes que debemos darle aspirina y clopidogrel por 6 meses, indistinto del tipo de stent que estamos usando? Vamos a darles unos minutos a que contesten. ¿Qué creen ustedes que sería la etapa, o que sería la estrategia adecuada? A ver si ya tenemos algún resultado. Perfecto. Entonces, aquí sí estamos mucho más de acuerdo con las guías. Estamos dando aspirina y clopidogrel por 6 meses, es lo que dice la mayoría y es lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que nos dicen en las guías? Que indistinto del stent que estemos utilizando, ya no se prioriza el utilizar un BMS en un paciente con riesgo de sangrado, sino a todo paciente debe tener stent liberador de drogas, no importa que tenga o no polímero, no importa los tamaños del STRAT. Lo que nosotros debemos hacer es darle doble antiagregación y esta debe ser con clopidogrel y con aspirina y debe ser por 6 meses. Si nuestro paciente tiene alto riesgo de sangrado, podríamos disminuir con indicación 2A a 3 meses y si el riesgo es extremo, incluso con stents específicos y seleccionados, con indicación 2B, podríamos utilizar únicamente 1 mes de doble antiagregación, aspirina y clopidogrel. Como prevención secundaria, podríamos postergar la doble antiagregación en pacientes con alto riesgo isquémico, pero sin riesgo de sangrado, es 2A. Y en pacientes con riesgo moderado es indicación 2B. Entonces, nuestra respuesta, como habíamos dicho, es aspirina y clopidogrel por 6 meses indistinto del stent. Quiero enfatizar mucho porque es algo bastante importante. Si nosotros vamos a revascularizar, ya tenemos las estrategias para saber qué paciente es el ideal para revascularizar. Indistinto del stent que nosotros utilicemos, debemos valorar el riesgo de sangrado de nuestro paciente. Si nuestro paciente no tiene riesgo de sangrado, entonces lo ideal, indicación 1, 6 meses de doble integración con aspirina y clopidogrel. Si nuestro paciente tiene un riesgo extremo de sangrado, entonces podríamos acortar con indicación 2B a 1 mes la doble antiagregación. Después de los 6 meses, podríamos continuar la doble antiagregación si el paciente tiene un riesgo isquémico alto y el riesgo hemorrágico es bajo. Si nuestro paciente, por otro lado, tiene un riesgo de sangrado alto, podríamos utilizar únicamente 3 meses de estrategia de doble antiagregación. Y recuerden, solo en casos extremos
utilizaríamos un mes de doble antiagregación. ¿Por qué un mes? Porque un mes es lo que necesita el stent para endotelizarse y sobre todo hemos visto que es donde más trombogénico es el stent, donde más episodios tenemos. Como ustedes pueden ver, tanto la estrategia de, esto es un estudio que se presentó hace pocos días en el TCT, tanto la estrategia de 3 meses como la estrategia de un mes son bastante efectivas en la disminución de sangrados. Ven ustedes que disminuyen a la tercera parte los sangrados, tanto si usamos 3 meses como un mes, versus la estrategia estándar que vendría a ser de 6 meses o 12 meses. Son varios los estudios que tenemos con doble antiagregación corta. Voy a focalizar en este estudio que es el STOP-DAP. El STOP-DAP utilizó doble antiagregación por un mes y después del mes suspendió la aspirina y continuó únicamente con clopidogrel. ¿Qué es lo que encontró este estudio? Que los pacientes que tenían alto riesgo de sangrado y que permanecían 12 meses con clopidogrel tuvieron mayor cantidad en el objetivo primario, que era eventos isquémicos y eventos hemorrágicos, versus la tercera parte de los pacientes que permanecían con 12 meses de doble antiagregación y que no tenían riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Es que el peor paciente que nosotros podemos tener es el paciente que le sometemos a doble antiagregación y tiene riesgo de sangrado, porque no solo que va a tener más riesgo de sangrado, sino que también va a tener eventos isquémicos, no le estamos protegiendo de nada. Y esto se va a traducir en una mayor mortalidad. En poblaciones especiales, ¿qué es lo que podemos evidenciar? Es que si nosotros tenemos pacientes menores de 65 años y utilizamos una estrategia de doble antiagregación más corta, en estos pacientes sí podemos llegar a producirles mayores sangrados y les estamos poniendo en riesgo de que tengan mayores eventos isquémicos. Estos son pacientes menores de 65 años. Mientras que en los pacientes mayores de 65 años no van a tener tanta diferencia en el riesgo isquémico de una terapia corta de una terapia larga. Igual van a sangrar con la terapia larga, pero lo que sí vemos es que con la terapia corta no van a tener mayor riesgo isquémico. Ustedes ven acá, los dos tipos de pacientes van a sangrar al final con la terapia larga, pero sí vamos a tener un poquito de beneficio neto en aquellos pacientes que no tienen este alto riesgo, o que no tendrían el riesgo de sangrado alto por su edad. Algo que está muy en boga ahora es los estudios que utilizan la monoterapia con inhibidores potentes del P2Y12, como es del ticagrelor, y eso es voy a citar solamente este estudio que es de Global Leaders. ¿Qué es lo que encuentra el Global Leaders? Que nosotros podemos darle a nuestro paciente 3 meses de doble terapia y después retirar la aspirina y dejarle únicamente con el ticagrelor. ¿Qué pasa si le dejamos únicamente con el ticagrelor? Disminuimos la tasa de sangrados. Pero diríamos, bueno, sí, vamos a estar menos potentes, seguro que vamos a sangrar menos, pero eso se va a traducir en menos eventos isquémicos o en más eventos isquémicos, quiero decir. Y la verdad es que no, quitamos la aspirina, pensaríamos que vamos a quitar la potencia y vamos a quitar la protección isquémica en cierto grado, pero vemos que eso no se representa en el estudio clínico. Que pese a que ya solo estamos con monoterapia, solamente con ticagrelor, no vamos a tener diferencias en eventos isquémicos como muerte, stroke o infarto. ¿Y por qué creo yo que es importante estos estudios? Porque están demostrando estos estudios de terapia corta. Lo mismo pasó en el Twilight. Es porque la tasa de trombosis del stent es mucho más baja. Este es un metaanálisis que salió hace pocos meses en el que se citan estos trials de doble antiagregación corta utilizando inhibidores potentes del P2Y12, que es el ticagrelor, solamente uno de estos estudios que es el Smart Choice utilizando el clopidogrel,
Y lo que encuentran, y esto es un dato muy importante, pongan atención, es que cuando nosotros retiramos la aspirina, reducimos en casi un 40% la tasa de sangrados de nuestros pacientes. Y pese a que nosotros ya no somos tan potentes en la estrategia antitrombótica, antiplaquetaria, no vamos a encontrar diferencias en el MACE. Es decir, que sería bastante seguro retirar la aspirina, sobre todo porque no vamos a tener más eventos isquémicos, pero sí estamos garantizando que nuestros pacientes van a sangrar menos. Entonces, a forma de resumen y para cerrar un poco este capítulo, vamos a presentar este algoritmo. ¿Qué es lo que primero nosotros tenemos que ver en nuestro paciente? Si tiene o no indicación de revascularizar. Si nuestro paciente tiene indicación de revascularizar, debemos ver cuál es el riesgo hemorrágico de nuestro paciente. De esto va a depender cualquier estrategia que utilicemos. Si nuestro paciente tiene un riesgo hemorrágico alto, y esto es definido porque tiene un porcentaje mayor a 4% de sangrado mayor por año, entonces debemos ajustar nuestra estrategia de doble antiagregación a solamente un mes, que nosotros utilizaríamos aspirina y clopidogrel. Después de esto, el paciente podría únicamente continuar con aspirina o con clopidogrel, según el tipo de estudio que ustedes eligen. Si están siguiendo las recomendaciones del Smart Choice, únicamente podrían continuar con el clopidogrel. Si nuestro paciente no tiene un alto riesgo de sangrado, entonces ahí sí nosotros podemos valorar cuál es el riesgo isquémico. Si es que el riesgo isquémico de nuestro paciente es bajo, entonces deberíamos seguir lo que nos dicen las guías, que es entre 3 a 6 meses de doble antiagregación. Después de esto, retiramos el clopidogrel o el ticagrelor, si es que ustedes utilizaron esa estrategia porque era un paciente, no sé, tal vez pensaron que tenía un riesgo isquémico alto en ese momento, y ya podrían continuar únicamente con la aspirina. Mientras que si tenemos un paciente con un riesgo isquémico intermedio o alto, entonces podríamos continuar con una doble antiagregación hasta 12 meses con un inhibidor potente como el ticagrelor. Y después, o también podríamos utilizar esta estrategia que parece bastante de moda, que es utilizar por 3 meses doble terapia de aspirina y ticagrelor y después retirar la aspirina y únicamente continuar con el ticagrelor. Y como ustedes escucharon antes, podemos reducir hasta un 40% la tasa de sangrados. Y ahora vamos a ir a hablar un poco de nuestro paciente que necesita un stent, pero que tiene fibrilación auricular y tiene por lo tanto indicación de anticoagulación. ¿Qué creen ustedes que sería la estrategia adecuada para un paciente que necesita triple terapia? Si es aspiclopi más un anticoagulante por un mes y luego solamente el anticoagulante y la aspirina un año. Si es clopidogrel y un nuevo anticoagulante oral por 3 meses. O si es la aspirina más el clopidogrel más el nuevo anticoagulante por una semana. Y luego doble terapia con clopi y el NOAC por 6 meses. Como es un poquito larga la pregunta y estamos sobre el tiempo, les voy a decir la parte más rápida y fácil es la última. Esta es la respuesta correcta y les voy a demostrar en este gráfico por qué. Cambiaron las guías, estas son las guías de FA que se presentaron hace poco, muy bien, atinó la mayoría, que publicó la Sociedad Europea, y lo que nos dice que en síndromes coronarios crónicos, lo que nosotros deberíamos hacer si tenemos un paciente con un stent y FA, es utilizar únicamente por una semana la triple terapia. Después de una semana debemos continuar con una terapia dual que debería ser con clopidogrel y un nuevo anticoagulante por 6 meses. Podríamos prolongar el tiempo de la aspirina hasta un mes si es que nuestro paciente tiene riesgo isquémico alto y el riesgo hemorrágico es bajo. Esto es en síndromes coronarios crónicos. En síndromes coronarios agudos, la diferencia es que nosotros vamos a mantener la doble terapia de clopidogrel más un NOAC por un año.
Hay que tener un poco de precaución porque también hace unos días se publicó el Cobra Reduce. En cambio, aquí únicamente se utilizaban 14 días de doble antiagregación en pacientes que estaban anticoagulados. Y lo que se demostró es que no existió beneficio en una etapa extremadamente corta de 14 días con respecto a sangrado, pero sí hubo mucho más de evento isquémico. Es decir, que todavía entre una semana y un mes en un paciente que está anticoagulado y que posiblemente nosotros tenemos que cambiar la estrategia o que no deberían, pero que puede pasar, cambiar el anticoagulante, entonces nuestro paciente puede tener mayor evento isquémico y no vamos a tener beneficios en sangrado. Entonces hay que individualizar a nuestro paciente y saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, como conclusiones, tenemos que elegir con fundamentos la estrategia del tratamiento. No podemos colocar stents a todos los pacientes. Según lo que nos dicen las guías, que ya eran bastante cautas en esto, solo para mejorar el pronóstico en paciente con disfunción ventricular, paciente con único vaso permeable, enfermedad de tronco. La parte del monto isquémico ya no está con tanta evidencia después del estudio de isquemia. El tratamiento médico óptimo en verdad es adecuado en la época en la que estamos. Si nosotros vamos a colocar un stent, entonces tenemos que priorizar el riesgo hemorrágico de nuestro paciente y después de eso vamos a valorar el riesgo isquémico y con ello vamos a escoger la estrategia de doble integración, el fármaco que vamos a utilizar y el tiempo que vamos a utilizar. Tenemos que evaluar las condiciones en las que se realizó la angioplastía y esto es fundamental. Ustedes tienen que hablar con su cardiólogo intervencionista porque él sabe muchos aspectos técnicos y esto es algo que nos cambia muchísimo. No solo es colocar un stent y ya, sino es qué tipo de stent se colocó porque hay stents que tienen ventajas frente a otros. ¿Cómo quedó el resultado? Si es que quedó bien a posición, es decir, el stent está bien pegado a las arterias. Si el stent quedó bien expandido, si el stent cubrió toda la obstrucción, y esos detalles técnicos nosotros los sabemos con el IBUS, y es algo que nosotros estamos utilizando mucho. Sobre todo, pues publicó hace pocos días el estudio Ultimate, que demuestra que cuando se utiliza IBUS reducimos de un 40% la necesidad de nuevo tratamiento en ese vaso. Entonces, hace un procedimiento mucho más seguro y por lo tanto nosotros tenemos la confianza incluso de retirar la doble integración de forma más temprana si utilizamos el IBUS. A futuro, tiempos más cortos de doble antiagregación parecen mucho más atractivos, sobre todo porque los stents actuales son muchísimo mejores que los que teníamos antes. Otra estrategia que también podría ser adecuada es el desescalonamiento. Puede ser que un paciente tenía un riesgo isquémico alto en un inicio y por eso ustedes decidieron utilizar el ticagrelor. Pero después de un tiempo, y eso me ha pasado a mí, la paciente que tuvo un infarto anterior, diabética, me dice, continúo con disnea por el ticagrelor. Entonces, con relativamente seguridad podríamos nosotros bajarnos al clopidogrel después de un periodo adecuado, cambiar a clopidogrel, manteniendo la aspirina porque recuerden que hay ciertos pacientes que son resistentes al clopidogrel. Otra estrategia que parece bastante interesante es utilizar solo 3 meses de doble antiagregación y después continuar con el ticagrelor durante los 3 meses que faltan. En este caso para completar los 6 meses. Eso es todo. Les invito cordialmente al congreso que vamos a tener en unos pocos, el próximo mes. Es el primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular que organiza la SIAG en conjunto con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y vamos a tener casos en vivo desde el Hospital Metropolitano. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Tu exposición bastante didáctica, parece que has cubierto pues todos los temas que se desarrollan en relación a la integración plaquetaria, síndromes coronarios crónicos. Hay algunas preguntas que los colegas están realizando y quiero que empieces un poco primero respondiendo en relación a cuál sería tu test, tu score que más utilizarías para
para validar el paciente con un síndrome coronario crónico en relación al riesgo isquémico y riesgo hemorrágico? ¿Qué herramienta más le serviría para eso? Sí, creo que el test que uno esté acostumbrado es el que mejor va a servir. Acá sobre todo se hace énfasis en el Precise DAPT. Aquel que tiene más de 25 puntos sería considerado de alto riesgo de sangrado. Hace poco salieron los criterios del ACHRBC. Estos son criterios para estandarizar los pacientes que son considerados de alto riesgo de sangrado para estudios clínicos. No se ha validado en estudios todavía, pero nosotros deberíamos pensar que un paciente con alto riesgo de sangrado, como lo mencioné en la charla, es aquel que tiene una probabilidad de sangrado mayor de 4%, de un sangrado mayor que es BARC3 o BARC5 a más de 4% al año. Y esto sobre todo pueden utilizar ustedes esta escala de riesgo. Define a los factores que influyen. Por ejemplo, la edad sería un factor de riesgo menor, mientras que hay factores mucho más potentes que los factores mayores, como la diátesis o la anemia, el cáncer. Bueno, perfecto. Sí, de acuerdo. Preguntas en relación, por ejemplo, a si la indicación de la revascularización es una situación compleja, por ejemplo, un tronco de la coronaria izquierda no protegido, ¿qué antiagregación tú recomendarías y qué tiempo? ¿Esto modifica, sale de las guías, es off-label o tienes una indicación pues, clara en relación a este tipo de paciente? Sí, esos son casos un poco difíciles y hay que individualizarlos. Si es que nosotros colocamos múltiples stents en ese paciente con enfermedad de tronco, entonces hicimos una estrategia intervencionista compleja. Es posible que sí mantengamos una doble integración prolongada en ese paciente. Si por otro lado fue un stent provisional, es decir, pusimos un stent de tronco hacia la descendente anterior, y no tiene mucho metal ese paciente, su hemodinamista le colocó un stent adecuado que ha demostrado que tiene un perfil de seguridad óptimo y sobre todo fue controlado con IBUS. Entonces podríamos hacer una etapa de doble integración un poco más corta, como en el estudio IDEAL que se utilizó con el Synergy. Únicamente cuatro meses de doble antiagregación, que fue similar a los resultados a 12 meses. Y sobre todo tenemos que valorar otra vez, más que el riesgo isquémico, primero el riesgo hemorrágico de nuestro paciente. Entonces, ¿cuál es el riesgo hemorrágico de nuestros pacientes de enfermedad de tronco? Y eso sabemos del estudio Excel, es que los pacientes pueden llegar a sangrar hasta un 0.9% por año, mientras que la tasa de trombosis del stent es excesivamente rara y es menos de 0.3%. Entonces, primero ver el riesgo hemorrágico, ver la técnica y saber acerca de detalles que su hemodinamista les ha comentado. Sí, es importante. A veces pues relacionamos el tronco y nos preocupamos mucho porque es un sitio obviamente muy complejo. Y claro, la cantidad de material que tú colocas obviamente es un factor predisponente en esto. Sin embargo, claro, tienes un tronco en el cual tienes 4 o 5 milímetros o más, pues obviamente la situación de trombosis del stent, como tú dices, es mucho más baja que en relación a un vaso más pequeño, más distal, ¿no? O un overlapping de stents. Ahora, ¿tú crees, por ejemplo, está muy claro lo que tú has dicho en relación, por ejemplo, a la indicación de triple terapia en paciente con cardiopatía isquémica, colocación de stents y fibrilación atrial? ¿Tú crees que hay alguna indicación en relación al síndrome coronario crónico y de pronto la utilización también de NOACs, por ejemplo? ¿Crees que todavía o se podría o se debería utilizar o definitivamente no se lo debería hacer? Bueno, está en las guías todavía, ¿no es cierto? Sí. Está el Rivaroxaban. Podemos utilizar el Rivaroxaban, que tiene evidencias a partir del estudio COMPASS. Lo que encontró es que en pacientes con cardiopatía estable y con factores de riesgo como enfermedad vascular periférica, enfermedad renal,
el utilizar una dosis ultra baja de rivaroxaban, 2.5 miligramos BID asociado a aspirina, tuvo beneficios de mortalidad. Lo que sí tuvo es aumento de sangrado, obviamente. Pero el beneficio neto estuvo a favor de utilizar esa estrategia. Y los sangrados que tuvieron en ese estudio fueron sobre todo asociados a cáncer, no fueron sangrados mayores. Sí, perfecto. ¿Todavía hay alguna situación de contraindicar el uso de omeprazol con clopidogrel, por ejemplo? Eso es una pregunta bastante interesante. Yo me acuerdo de eso cuando estaba estudiando cardiología, que era por el 2010, alguna cosa así, que salió el estudio del Cohen. Cohen Trial. Ajá, y sí, sobre todo ese estudio demostró que no había interacción del clopidogrel con el inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol. Pero lo que recomiendan todavía las guías es que como existe en teoría esta interacción con el citocromo, podría el utilizar el omeprazol disminuir la potencia del clopidogrel. Por lo tanto, nosotros no deberíamos utilizar clopidogrel asociado a omeprazol. Lo que podríamos utilizar es pantoprazol con mayor tranquilidad. Y si estamos utilizando ya estos inhibidores más potentes como el TICA o el prazo, entonces ya no importa cuál es No había problema. que utilizan. Sí, sí, claro, no habría ningún problema ahí. ¿Qué pasa o cuál es tu indicación en pacientes que sean alérgicos a la aspirina? ¿Con qué los sustituirías, por ejemplo? ¿Qué le darías? Las guías son claras, podemos utilizar clopidogrel. Sí. ¿Y han probado tal vez alguna terapia de desensibilización? La verdad es que yo no he visto un paciente que tenga alergia a la aspirina, o sea, que más allá de una rinitis, tal vez algo simple, pero en verdad que sea intolerante a la aspirina, y en ese caso la indicación sería el clopidogrel. Y podría ser interesante si este paciente llega a ir para colocación de stent, podríamos utilizar un inhibidor potente como el ticagrelor o el prasugrel. Y con evidencia podríamos utilizar el prasugrel porque salió también hace 2 días del estudio el láser. El láser lo que hace es retirarle la aspirina. O sea, solo utiliza en el procedimiento índice la aspirina, o sea, la dosis de carga y nada más. Y después de eso continúa con el prasugrel. Y el prasugrel tuvo iguales resultados que la doble terapia. Es eso, porque es más o menos como que la aspirina más el clopidogrel juntos llegan a equiparar al nivel de potencia de lo que sería un ticagrelor y todavía estarían por debajo de lo que es la verdadera bomba que es del prasugrel. Sí, correcto. Definitivamente, yo pienso que es una situación en la cual consideraremos obviamente la condición del paciente, el riesgo isquémico, el riesgo hemorrágico es muy importante en la evaluación. Saber el tipo de stent que hemos colocado, las nuevas plataformas obviamente son mucho mejores que las que teníamos previamente. La técnica al colocar el stent, el uso del IBUS, pues es fundamental, el evaluar adecuadamente esa condición. Y luego, pues claro, hay que tomarse con muchísimo, pues, con pinzas en relación, pues, al uso de ASA. Cada vez se la está sacando un poco del esquema de tratamiento, de la tripeterapia, pues ya se la ha sacado cuando era con warfarina y clopidogrel, también se la sacó. Y luego, pues, estudios actuales, pues, están abocándose muchísimo a la monoterapia, que obviamente con nuevos antiagregantes plaquetarios como ticagrelor o prasugrel. Y luego, pues, aunque el isquemia no nos caiga muy bien a los que hacemos intervención, yo pienso que sí hay que tomar también esa situación así como evaluando también así con detalle lo que ha ocurrido en esos estudios, en los cuales, pues, sí hubo un crossover importante, por ejemplo, de los, sobre todo en el grupo de tratamiento médico a procedimiento intervencionista, casi en 25%. Y bueno, pues, todo lo que tú has dicho, pues, yo creo que debe necesariamente individualizar pues la terapia farmacológica en cada uno de nuestros pacientes.
Bueno, en honor al tiempo, yo creo que vamos a dar por culminada tu presentación. Juan Carlos, excelente nuevamente, tienes muchas felicitaciones también dentro del chat. Ha sido una excelente presentación. Otra vez, pues hago nuevamente la invitación que ya la hizo Juan Carlos al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, en el cual, pues, la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo de Pichincha, pues, organizan las 56 Jornadas Internacionales de Cardiología. Se tratará, pues, muchísimas modalidades en cardiopatías congénitas, prevención cardiovascular, hipertensión arterial, dislipidemias y grupos especiales de cardiopatía de la mujer, cardiopatía isquémica, valvulopatías, bueno, todo lo que he podido leer ahí. Es importante también la invitación a que, por favor, participen en los temas libres, pues que están ya también a disposición. Pueden ustedes inscribirse a los mismos y enviar su tema, pues, para poder participar con los mismos, como en póster virtuales. Y ustedes pueden entrar directamente a ver cuáles son la metodología con la cual ustedes pueden participar. Quiero hacer también, pues, hacer partícipe también, vamos a tener ahorita la invitación a ser parte del Congreso por parte del doctor Vallas. Yo quiero que, pues, escuchemos lo que nos tiene que decir el doctor, invitamos a este importante congreso que se va a realizar, como bien dijo Juan Carlos, el próximo mes de noviembre. Le saluda el doctor Miguel Ángel Vallas de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. La primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, y la mejor arma de la que disponemos para evitarlas es la prevención. Por esta razón, les invito cordialmente al primer Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, organizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología, conjuntamente con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Se realizará del 26 al 28 de noviembre con la presencia de eminentes profesores de América y de Europa. Habrá además concurso de casos clínicos con la modalidad de póster, todo esto online. Una cordial invitación para todos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a todos, gracias a todos los colegas que se han conectado esta noche para este módulo de cardiopatía isquémica. Agradecemos a todos. Si es que hay preguntas, por favor, envíalas al chat, serán respondidas a través del mail. Gracias, Juan Carlos, otra vez, y nos veremos en otra oportunidad. Gracias.